Gracia de paz, mis queridos hermanos, muy buenos y bendecidos días tengan en el día de hoy. Espero que estén muy bien y que Dios me los bendiga hoy y siempre. Bueno, hermanos, les doy las gracias y la bienvenida a un nuevo devocional para la gloria de Dios. Soy su hermano David, hoy es martes 5 de julio y es nuestro devocional número 60. Gloria al Señor. Gracias a Dios por permitirnos leer su santa palabra, realizar estos devocionales y edificarnos juntos como hermanos y como pueblo de Dios. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar sobre un tema que es la santidad. El título que lleva hoy se llama Santidad y Gracia Accesibles, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, a nosotros, a los creyentes, se nos llaman santos. Amén. Pero antes de empezar con nuestra lectura, tanto de la Biblia como el devocional de hoy, vamos a orar una pequeña oración inicial para pedir la dirección del Señor siempre para que nos guíe en su lectura y que nos hable en el día de hoy. Amén. Así que si son tan amables, me acompañan en oración y vamos a empezar nuestro devocional. Amén. Oremos. Padre celestial y terrenal, Padre, eres maravilloso, eres amoroso, eres misericordioso. A ti te exaltamos, a ti te adoramos, Padre, y a ti te damos las gracias, Padre. Gracias porque, como vamos a hablar del tema de hoy, de la santidad, Padre, nosotros somos santos porque tú eres santo y porque nos salvaste por medio de la muerte de Cristo, Padre. Tuvo que morir el único santo y perfecto por los que no son santos, no son perfectos y estábamos perdidos. Pero gracias a tu misericordia y tu gracia nos salvaste para que tú cada día nos sigas santificando para parecernos tan santos como Cristo. Así que, Padre, simplemente gracias, Padre. Gracias por tus misericordias. Gracias por lo que hiciste en esa cruz. Gracias por lo que estás haciendo por nosotros y gracias por lo que seguirás haciendo hasta que partamos de este mundo y estemos contigo en la eternidad maravillosamente. Así que, Padre, te exaltamos, te adoramos. Eres todopoderoso y siempre vas delante nuestro. Gracias por no fallarnos nunca, Padre. Y gracias por estar siempre ahí aunque nosotros fallemos. Así que, Padre, te damos gracias. Gracias también por un nuevo día. Gracias por poder estar contigo un nuevo día. Y gracias por poder leer tu santa palabra, Padre. Pedimos con honor y reverencia, Padre, poder leer tu palabra, poder leer este devocional. Y me someto a ti, Padre mío, porque es un privilegio poder leer tu palabra. Úsame, Padre mío. Úsame como herramienta divina. Y Padre, háblanos. En el día de hoy, háblanos. Para saber qué tienes reservado para nosotros por medio de tu palabra, por medio de estos devocionales. Y háblanos para saber cómo tenemos que mejorar nuestra vida celestial. Padre, gracias. Ayúdanos a someternos cada día a ti. Y háblanos todos los días de nuestra vida, Padre. Sigue transformándonos para que el carácter de Cristo se vea en nosotros. Y como vamos a leer hoy, ayúdanos a ser santos de verdad, Padre mío. Porque tenemos un Padre maravilloso que es santo, santo y santo. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy el tema es maravilloso. Habla sobre la santidad y, como decía, el tema se llama la santidad y gracia accesibles. Es decir, la santidad y gracias accesibles que tenemos nosotros al Padre, porque somos hijos suyos, como he dicho, porque por medio de la cruz de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos santificó, Dios nos salvó y Dios nos justificó, y nos sigue santificando cada día más, nos sigue transformando a la imagen y semejanza de Cristo. Por eso tenemos una santidad y una gracia al Señor accesibles. O sea, podemos estar con Él, podemos orar con Él, podemos pedirle muchas cosas, porque nosotros somos santos, somos hijos suyos y tenemos una santidad y una gracia accesibles. Y, hermanos, el capítulo que va en concordancia con el devocional de hoy, capítulo y versículo, se encuentra en el libro de Romanos, la carta de Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos, en el primer capítulo, capítulo 1, versículo 7. Pero para ponernos un poco en contexto, leeremos Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7, que es el saludo de Pablo.
y enfatizaremos en el 7, como siempre, para entrar en la lectura y en el devocional de hoy. Amén. Pues hermanos, sin más dilación, vamos a la palabra de Dios, y dice así la santa palabra de Dios. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Como título lleva saludo, y dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació en la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a repetir el versículo 7 del capítulo 1 de Romanos, y dice así: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, a los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. O sea, a los amados de Dios que están en Roma, quiere decir, a los creyentes, se refería a los creyentes que estaban en Roma, llamados a ser santos. Por eso el Señor llama a los creyentes, a ti y a mí, y a todos los creyentes que están en el mundo, a ser santos. Por eso dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. O sea que los llamados de Dios somos llamados e hijos de Dios y amados de Dios, somos llamados a ser santos por el Padre y por el Hijo. Y dice así el capítulo de hoy del devocional. Como título he dicho antes, santidad y gracia accesibles. Empezamos el devocional. Solemos referirnos a los santos apostólicos como si fueran santos de modo más notable que los otros hijos de Dios. Todos esos a quienes Dios llamó por su gracia, santificó por su Espíritu, son santos, pero nosotros nos inclinamos a considerar a los apóstoles como seres extraordinarios, apenas sujetos a las mismas debilidades y tentaciones que nosotros. Sin embargo, al obrar así, olvidamos esta verdad. Cuanto más cerca viva un hombre de Dios, tanto más intensamente lamentará la maldad de su corazón. Y cuanto más su maestro lo honre en su servicio, tanto más el mal de la carne lo atormentará día a día. La verdad es que si hubiésemos visto al apóstol Pablo, lo habríamos considerado igual al resto de la familia elegida. Y si hubiésemos hablado con él, habríamos dicho, hallamos que la experiencia suya y la nuestra tienen mucho de parecido. Él es más fiel, más santo y más instruido que nosotros, pero ha de soportar las mismas pruebas, y en algunos aspectos es más terriblemente probado que nosotros. No consideremos pues a los santos de la antigüedad como seres exentos de debilidades o pecados, ni los miremos con aquella mística reverencia que nos hará casi idólatras. Su santidad es accesible también a nosotros. Somos llamados a ser santos, por esa misma voz que los llamó a ellos en su alta vocación. Es deber del cristiano esforzarse por entrar en el círculo íntimo de la santidad. Si estos santos fueran superiores en sus conocimientos como realmente lo son, sigámoslos, imitémoslos y imitemos su ardor y su santidad. Nosotros tenemos la misma luz que ellos tuvieron, la misma gracia nos es accesible a nosotros. ¿Por qué pues hemos de quedar satisfechos hasta que los igualemos en su carácter celestial? Ellos vivieron con Jesús, vivieron por Jesús y por tanto se asemejaron a Jesús. Vivamos por el mismo Espíritu como ellos vivieron, mirando a Jesús. Amén, hermano, maravillosa palabra en la cual nosotros debemos mirar a Jesús. Estos hombres vivían por Jesús, vivían con Jesús y miraban a Jesús y eran santos, pero nosotros también somos santos porque hemos sido alcanzados por la gracia y misericordia de Dios, hemos sido santificados, hemos sido justificados y el Señor nos sigue santificando, nos sigue transformando hasta el día de hoy a la imagen de Cristo. Hermano, hemos sido elegidos delante de la fundación del mundo, hemos sido justificados y salvados de ese mundo putrefacto. Hemos salido de las tinieblas a la luz por la muerte de Cristo. O sea que somos pecadores lavados y redimidos por la sangre de Cristo. O sea que somos
escogidos, hermano. Debes sentirte un privilegiado de ser hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a leer un comentario sobre la idea principal de estos versículos que hemos leído, de lo que quiere decir el saludo del apóstol Pablo a los creyentes, ¿no? Y te dice así, es una introducción a la carta de los romanos, ¿no? Y la introducción aquí te dice que Pablo se identificó a sí mismo como un siervo de Dios. Él era un siervo de Dios, que lo que anhelaba era servir a su Señor todos los días, ¿no? Un apóstol que fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Ese era su cometido. Era un siervo de Dios con un propósito y un trabajo. Él tenía que predicar el Evangelio. Por eso era apóstol de Cristo con una tarea: predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio de Dios a toda criatura. Aquí también dice que ofreció saludos a los cristianos en Roma. Por eso, como dice aquí, a todos los amados de Dios que están en Roma, a los creyentes que habían en Roma. Y finalmente te dice que Pablo les habló de sus oraciones por ellos y de su anhelo por proclamar el Evangelio a Dios. O sea, Pablo les habla de que está orando por ellos y tiene el deseo de poder ir a Roma a predicar el Evangelio. Por eso Pablo es un siervo de Cristo maravilloso que estaba apartado para predicar el Evangelio, que estaban en sus oraciones todos sus hermanos creyentes de todas las ciudades, ¿no? Como vemos también los filipenses, colosenses, gálatas, todos están en sus oraciones. Y aquí los romanos, también los creyentes en Roma, también estaban en sus oraciones. Y él tenía el deseo de poder ir a visitarlos, pero con el propósito de predicar el Evangelio. Ese era su faena, ir y predicar el Evangelio. En el camino de Damasco, fue tocado por el Señor, fue transformado por Cristo para ese propósito, para predicar las buenas nuevas en todos lugares y a toda criatura. Amén. Y en el día de hoy hay 3 puntos claves, ¿no? Hablando de la santidad y gracia accesibles. Es decir, que, hermano, igual que Pablo aquí decía que él era santo, porque Dios era santo, él fue alcanzado por la gracia también, porque Cristo lo transformó de ser un asesino de cristianos a ser el más leal y siervo de Cristo. ¿Cómo lo cambió? Aquí dice que la santidad y la gracia también son accesibles a nosotros, porque nosotros nos llama aquí, ¿no?, llamados a ser santos. Somos amados de Dios, hijos de Dios, y somos llamados a ser santos. Así que nosotros llamamos a ser santos, somos amados de Dios, hijos de Dios, y eso es un privilegio, porque tenemos la santidad y la gracia de Dios accesibles. Podemos orar al Padre todos los días, podemos hablar con el Padre, podemos obedecer al Padre, podemos hacer todo lo que Dios nos ha mandado. O sea, tenemos todo al alcance de la mano. Voy a leerte 3 textos con 3 ideas principales y haremos una conclusión general. El primer texto te dice que todos esos a quienes Dios llamó, los llamados santos, ¿no?, por su gracia y santificó por su Espíritu, son santos. Pero nosotros nos inclinamos a considerar a los apóstoles como seres extraordinarios, apenas sujetos a las mismas debilidades, tentaciones que nosotros. Es decir, Dios llamó, por la gracia los santificó a los apóstoles por gracia y los santificó, como nosotros fuimos llamados por gracia en la cruz de Cristo, solo por gracia. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que los apóstoles son superhéroes, son seres extraordinarios, pero son aquellos que Dios los llamó en aquella época y Dios los apartó para ellos y los santificó, ¿no?, para que tengan un llamado y hicieran un trabajo. Pero nosotros a veces los idolatramos como si fueran superhéroes, pero aquí dice que ellos tenían las mismas debilidades, las mismas tentaciones, las mismas aflicciones que tenemos hoy en día. Eran seres humanos que fueron como nosotros, escogidos por Dios, fueron unos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, como somos nosotros, fueron elegidos por el Señor por pura gracia y lo fue santificando poco a poco el Espíritu de Dios. Fueron aquellos que caminaron con Jesús, que aprendieron de Jesús, que vivieron con Jesús, que durmieron con Jesús. Fue maravillosa la vida con Jesús, pero fueron apartados porque Dios los escogió por su gracia, igual que a ti y a mí. En aquel momento ellos andaban con Jesús, pero tenían las mismas tentaciones, las mismas aflicciones y todo lo que tú y yo podemos tener
hoy en día. Así que no miremos a los apóstoles como superhéroes, eran hombres como nosotros que fueron alcanzados por la gracia de Dios para poder ir en ese camino con Cristo y solamente por la gracia de Dios los fue santificando. Amén. Aquí vemos dos ideas claves en las cuales dice que los santos apóstoles eran igual a nosotros y que la santidad de Dios es para todos nosotros. Vamos a ver el primer texto referido a que los santos apóstoles eran igual a nosotros, o sea, son igual a nosotros referido a todo lo que vivimos en este mundo. Te dice aquí: si hubiésemos visto al apóstol Pablo, lo habríamos considerado igual al resto de la familia elegida. Y si hubiésemos hablado con él, habríamos dicho, hallamos que la experiencia suya y la nuestra tienen mucho de parecido. Él es más fiel, más santo y más instruido que nosotros, pero ha de soportar las mismas pruebas y en algunos aspectos es más terriblemente probado que nosotros. Es decir, que los apóstoles en ese momento, en las aflicciones, como he dicho antes, perturbados, las tentaciones igual que nosotros. Como dice aquí, Pablo era más fiel al Señor que nosotros, era más santo y tenía más instrucción que nosotros en el Señor, pero a la hora de las pruebas tenía las mismas pruebas que nosotros, e incluso hay un hándicap negativo hacia él, que las pruebas para él eran más duras, porque hermano, contra más te acercas al Señor, contra más estás con Dios, el enemigo, Satanás, más te zarandea, más te perturba, y contra más cerca estás de Dios, contra más amas a Dios y contra más estás con Dios todos los días, más aflicciones vas a tener. Y como dice aquí, las pruebas eran terriblemente más fuertes que nosotros. Amén. Así que Pablo estaba tan pegado a Cristo, tan junto con el Señor, que tenía las aflicciones más fuertes que nosotros. Pero no hay ninguna diferencia, solamente esa. Porque nosotros vamos a sufrir lo mismo que sufrió Pablo, las mismas aflicciones y todo lo que sufrió Pablo. Él sea más experimentado, más santo y más fiel. Pero en lo que tema de aflicciones, nosotros vamos a sufrir lo mismo. Nosotros somos llamados a ser santos como Pablo fue santo. Otro texto importante que te dice que la santidad de Dios es para todos nosotros porque Él ya nos salvó por medio de la sangre de Cristo y nos va santificando y quiere que busquemos esa santidad conforme a su voluntad para que seamos santos, es también para nosotros en el día de hoy. Y te dice, no consideremos pues a los santos de la antigüedad como seres exentos de debilidades o pecados, ni los miremos como aquella mística reverencia que nos hará casi idólatras. Su santidad es accesible también a nosotros. Somos llamados a ser santos por esa misma voz que los llamó a ellos a su alta vocación. Es deber del cristiano esforzarse por entrar en el círculo íntimo de la santidad. Es decir, como he dicho antes, no tengamos idolatría por Pablo, no tengamos idolatría por los apóstoles de Jesús, no tengamos idolatría, no pensemos que eran superhéroes y que estaban exentos a los problemas y debilidades. No, tenían los mismos problemas, las mismas perturbaciones, las mismas aflicciones, los mismos pecados, las mismas tentaciones, incluso más fuertes que nosotros. Pero por eso te dice que nosotros somos llamados a ser santos y el Señor, como dice, el deber del cristiano es esforzarnos por entrar en esa santidad, pedirle al Señor fortaleza, constancia, firmeza, para que cada día crezcamos en santidad conforme a su voluntad, porque recuerda que la santificación la hace el Señor, la obra es del Señor en ti, y Él pone fruto en ti y en mí, en nosotros en general. Por eso que nosotros nos esforcemos a estar con Dios para que Él ponga esa obra, esa santidad, esa santificación, vaya creciendo cada día más a Cristo, para que seamos como los apóstoles, como el apóstol Pablo, como los apóstoles de Cristo, seamos más parecidos a Cristo. Pero ellos podían saber más, ellos podían ser más fieles, ellos podían tener más intelecto, caminaron con Cristo, vivieron con Cristo, la santidad era maravillosa de ellos. Ojalá nosotros hubiéramos podido caminar con Cristo, con su sabiduría, pero lo que tiene relación, ellos eran hombres como nosotros y podían tener las mismas tentaciones, incluso más fuertes. Así que hermano, como dice, debemos esforzarnos para tener una íntima santidad con el Señor y que la santidad tanto de estos apóstoles como de nosotros es la misma, porque ellos fueron elegidos por el Señor, por su gracia y misericordia. Nosotros fuimos elegidos delante de la fundación del mundo, fuimos justificados y lavados por la sangre de Cristo, y esa santificación nos la va dando el Señor poco a poco conforme a su voluntad. Y nosotros somos llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y el último tema, la última estrofa, que te dice que
referido a que pidamos una fortaleza a Dios para que nos transforme cada día más al carácter de Cristo. Tenemos que pedirle fortaleza para que seamos transformados como Cristo. Y dice así: ellos, hablando de los apóstoles, vivieron con Jesús, vivieron por Jesús y por tanto se asemejaron a Jesús. Vivamos por el mismo espíritu, como ellos vivieron, mirando a Jesús. Es decir, los apóstoles vivieron y caminaron con Jesús, vivieron por Jesús, daban su vida por Jesús e incluso se asemejaron a Jesús porque estuvieron con Jesús. Incluso Pablo no estuvo físicamente con Jesús como los dos apóstoles, pero Pablo vivía para Jesús, daba su vida por Jesús y era un siervo maravilloso en el cual se veía el reflejo de Cristo, del carácter de Cristo en Pablo. Así que lo que te dice es que nosotros también vivamos con ese espíritu, con esa alegría, con ese gozo de que podamos hacer todo mirando a Jesús, que nosotros podamos vivir con Jesús, vivir por Jesús y que nosotros nos parezcamos cada día más semejantes a Jesús. Por eso pidamos esa fortaleza al Señor para que nos siga santificando, pidámosle fortaleza, pidámosle estar firme para que cada día vaya transformando nuestro carácter al carácter de Cristo. Miremos a Jesús, qué decía Jesús, qué hacía Jesús, cómo actuaba Jesús para que nosotros podamos ser igual a Cristo y el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Por eso, hermano, la santidad y la gracia del Señor son accesibles, no solamente en aquel tiempo para los apóstoles, también son accesibles para nosotros, porque somos hijos de Dios. Somos salvados y justificados y lavados y nacidos de nuevo por la sangre de Cristo. Somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo y por el Señor Todopoderoso. Por eso, no miremos a los apóstoles como superhéroes. Pueden ser mejor que nosotros en santidad, pueden ser más fieles, pueden tener más conocimiento, pueden ir más al Señor, sí, pero nosotros, en lo que sea esas aflicciones, tentaciones y problemas, somos iguales. Incluso ellos tendrán peores, porque como he dicho antes, contra más estés con Dios, más problemas te van a venir a tu vida por medio del enemigo. Así que enfoca tu vida a Jesús, vive para Jesús, vive por Jesús y que te puedas parecer cada día a Jesús. Pero recuerda que esa obra solamente la hace Dios en ti y en mí. Así que pídele fortaleza al Señor para que cada día te puedas santificar más a la imagen y semejanza de Cristo. Y cuando nosotros mismos nos vean, se refleje el carácter de Cristo. Que la santidad y la gracia del Señor está accesible para nosotros todos los días por medio de la cruz de Cristo. Demos gracias a Dios, demos gracias a Cristo, porque por su muerte nosotros somos santos, somos hijos de Dios. Vamos a llegar a ser santos como Dios, pero fortaleciéndonos en Dios. Tenemos que decir, fortalecernos en Dios, tenemos que ser firmes en Dios, tenemos que ser constantes en Dios y siempre mirando a Jesús, para que nosotros podamos caminar como algún día caminaron los apóstoles con Él. Que nuestro modelo sea Jesús. Amén, hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por esta palabra, gracias por enseñarnos, Padre, que los apóstoles no eran superhéroes, eran hombres como nosotros, de carne y hueso, Padre. Sabemos que puedan ser más siervos tuyos, más fieles, Padre mío, puedan tener más sabiduría, pero también tenían a la hora de las aflicciones, a la hora de cuando venían la tentación de los pecados, tenían más carga y era mucho más fuerte para ellos, Padre. Pero ayúdanos a no verlos como superhéroes, sino ayúdanos a crecer espiritualmente para parecernos a ellos, a estar más contigo y más cerca de ti, pero tener en cuenta que cuanto más estemos contigo, nos pareceremos a los apóstoles, tendremos más aflicciones por medio del enemigo, porque el enemigo, Satanás, no quiere que estemos contigo, quiere apartarnos de ti, y eso que ni tú lo permitas ni nosotros lo permitamos, para que seamos firmes en ti por esa santidad y esa gracia accesible que tenemos a ti por medio de la oración, por medio de tu palabra, Padre mío, y esa gracia que tú derramaste en nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Gracias porque somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, somos lavados por la sangre de Cristo y eso no es cualquier cosa, eso es un privilegio, Padre. Así que finalmente te pido que nos ayudes a vivir con Jesús, a vivir por Jesús, ya que seamos semejantes a Jesús, pero siempre recordando que tú eres el que hace la obra en nosotros y que tú nos transformes, Padre mío, tú pones el fruto en nosotros. Ayúdanos, Padre mío, te pedimos ayuda para que formes el carácter de Cristo en nosotros y que miremos a Cristo todos los días de nuestra vida, nuestro modelo 100% a seguir, nos parezcamos a Cristo, Padre mío, porque somos llamados de tu parte a ser santos y queremos ser santos en la eternidad como tú eres santo y poder cantarte siempre:
santo, santo y santo. Padre, en esta lectura me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo, un gran hombre tuyo, un gran hombre maravilloso de Dios, un gran siervo, un gran apóstol de Cristo, Padre mío, que estaba apartado para predicar el Evangelio a toda criatura, Padre. Sufría con los pobres, sufría con los creyentes, sufría con todo, pero nunca dejaba de predicar la verdad, Padre mío, todopoderoso. Ayúdanos, como dice el apóstol Pablo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Ayúdanos a imitar a estos apóstoles para tu gloria, Padre, a imitarlos para imitar a Cristo, nuestro modelo 100%, y que Cristo se refleje tanto en nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Así que, Padre, sigue transformándonos a la imagen de Cristo, para que Cristo more en nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el devocional de hoy. Es maravillosa palabra. Hermanos, somos redimidos por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo. Éramos pecadores y ahora somos hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio! Por eso pídele al Señor cada día que te fortalezca en la fe, que te haga parecerte más a estos hombres de Dios, estos grandes hombres de Dios, apóstoles que caminaron con Jesús, que vivieron por Jesús y que ellos eran semejantes a Jesús. Que así seamos nosotros, que el carácter de Cristo esté en nosotros y que seamos cada día como Jesús. Así como te levantes por la mañana, recuerda, ¿qué haría Jesús hoy? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Que seamos el retrato vivo de Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Hermanos, que tengan un gran día, un bendecido día y recuerden, Cristo es nuestro modelo. Síganlo, acérquense a Él y ámenle por encima de todas las cosas, porque Cristo morará en nosotros siempre. Amén.